Bienvenidos a Cuentos de Cuentos. Dale me gusta a este video y suscríbete a Storytales. Espero que disfrutes la historia. Empecemos. Las intensas luces fluorescentes de la terminal OAR de Chicago proyectaban largas sombras mientras David Walker caminaba hacia su puerta, con sus zapatos de cuero italiano repiqueteando contra el suelo pulido. Un vuelo retrasado significaba otra noche más, pero eso no le molestaba. El éxito exigía sacrificio, y él construyó su imperio tecnológico sobre esa base. Su teléfono vibró. Otro mensaje de texto de Laura. Aterrizaremos pronto. Te extraño. El pulgar de David se cernió sobre la pantalla. Después de 20 años en la industria tecnológica, desarrolló un sentido casi sobrenatural para los fallos del sistema, para el código que no se compilaba del todo. Últimamente, esa misma sensación había estado picando en los bordes de su conciencia cada vez que Laura le enviaba un mensaje. Sus mensajes de texto parecían automatizados, como respuestas de chatbot programadas para simular afecto. A punto de embarcar a casa en unas horas. David se guardó el teléfono en el bolsillo sin esperar su respuesta. La puerta de embarque estaba casi vacía, ya que la mayoría de los pasajeros habían optado por vuelos anteriores. David se acomodó en un asiento de primera clase y rechazó la oferta de champán antes del despegue que le hizo la azafata. Necesitaba tener la cabeza despejada. Algo en este viaje se había sentido mal desde el principio. Las reuniones habían ido bien. Siempre lo hicieron. David no había construido Walker Technologies desde cero al no poder cerrar acuerdos. Pero la insistencia de Laura en que ampliara el viaje 3 días le había parecido extraña. Ella afirmó que eso le daría más tiempo para solidificar las asociaciones. Pero, ¿desde cuándo se había interesado tanto en su estrategia comercial? Mientras el avión se elevaba hacia el cielo nocturno, David abrió su computadora portátil y revisó los correos electrónicos recientes. Un mensaje de Tom, su asistente y viejo amigo, le llamó la atención. «Necesito discutir algo cuando vuelvas en persona». Tom no era de los que recibían mensajes crípticos. En 15 años de trabajo juntos, siempre había sido directo, a veces brutalmente. Era una de las razones por las que David lo había mantenido cerca durante cada expansión, cada nueva empresa. Eso y la asombrosa habilidad de Tom para detectar problemas antes de que surjan. El vuelo transcurrió entre una confusión de revisiones de contratos y documentos de estrategia. Cuando aterrizaron en su ciudad natal, David casi se había convencido de que estaba siendo paranoico. El comportamiento distante de Laura, el mensaje inusual de Tom, tal vez todo fue simplemente el estrés que lo estaba alcanzando. El aeropuerto estaba en silencio a esa hora. Sus pasos resonaban en los pasillos casi vacíos. En el estacionamiento premium, su Tesla estaba donde lo había dejado hace una semana. El familiar asiento de cuero lo abrazó mientras se acomodaba. Los sistemas del automóvil cobraban vida con su eficiencia habitual. El camino a casa lo llevó a través de la ciudad dormida, pasando por edificios de oficinas a oscuras y algún que otro restaurante nocturno. Había hecho este viaje innumerables veces, pero esta noche se sentía diferente. De la misma manera que un código familiar puede verse mal después de demasiadas horas de depuración. Nada obvio, solo un instinto de que algo no estaba del todo bien. Su casa apareció delante, una obra maestra del estilo Tudor. Compró cuando su primera gran plataforma de software salió a bolsa. La mayoría de las ventanas estaban a oscuras, pero las luces salían de la cocina y de lo que parecía ser la sala de estar. David miró el reloj del tablero, 11:47 de la noche. Tarde, pero no inusual para su familia. Tía a menudo estudiaba hasta bien entrada la noche, preparándose para sus exámenes con la misma intensidad que él aportaba a sus negocios. Se detuvo en el camino circular en lugar del garaje y apagó el motor antes de que el suave zumbido de prueba pudiera anunciar su llegada. La llave de la casa se deslizó en la cerradura con familiar facilidad y la puerta se abrió sin hacer ruido. El mes anterior le habían engrasado todas las bisagras, un detalle del que Laura se había burlado de él. Siempre perfeccionista, había dicho, con lo que ahora se dio cuenta de que podría haber sido más burla que afecto. El vestíbulo estaba a oscuras, pero una luz cálida se derramaba desde la cocina junto con un murmullo de voces. David empezó a gritar, pero luego se detuvo. Algo en esas voces, su tono, su cadencia, le hizo detenerse. En lugar de anunciarse, encontró que sus pies lo llevaban silenciosamente a través de los pisos de madera. Años de entrenamiento en artes marciales guiaban inconscientemente sus movimientos. «Tu papá es solo un banco ambulante». La voz de Laura, clara y desdeñosa, lo detuvo en seco justo afuera de la puerta de la cocina. «Tu verdadero padre, Kenny, cuidará de nosotros». Las palabras lo golpearon como un golpe físico,
Cada sílaba era un golpe dirigido con precisión. Kenny Matthews, el colega de Laura en la empresa de bienes raíces, el que ella había comenzado a mencionar casualmente hace aproximadamente un año, el cuyo nombre aparecía con demasiada frecuencia en sus mensajes de texto, siempre explicado con excusas profesionales. Una vez que tengamos lo que necesitamos, continuó Laura, su voz adquirió un tono que él nunca había escuchado antes. Calculador, casi depredador. Lo aceptaré por la casa e incluso por su preciado asistente, Tom, en el divorcio. Desde su posición justo afuera de la cocina, David podía ver el reflejo de Laura en la ventana sobre el fregadero. Estaba apoyada en el mostrador de mármol, vestida con la bata de seda que le compró la Navidad pasada en Milán. Una copa de vino colgaba de sus dedos perfectamente cuidados, dedos que todavía llevaban el anillo de diamantes de su abuela. Sus labios se curvaron en una sonrisa que transformó su rostro en algo extraño y frío. Lo sé, mamá. La voz de tía hundió el cuchillo más profundamente, retorciéndolo en su estómago. Solo tenemos que seguir el juego hasta que todo esté listo. El maletín casi se le escapa de las manos. David lo atrapó antes de que pudiera tocar el suelo. Sus reacciones perfeccionadas por años de entrenamiento en artes marciales surgieron a pesar del shock que amenazaba con abrumarlo. Tía, su hija, la niña que solía despertarlo al amanecer para ver dibujos animados juntos, que le había rogado que le enseñara a codificar cuando tenía 12 años, mostrando la misma pasión por la tecnología que había impulsado su propio éxito. Kenny dice que podemos mudarnos a la costa una vez que todo esté arreglado. La voz de Laura adquirió un tono soñador. Tal vez esa casa de playa en Newport que tanto te gustó cuando la visitamos el verano pasado. La mente de David retrocedió. En ese viaje, estuvo en conferencias telefónicas la mayor parte del tiempo, lidiando con una violación de seguridad en uno de sus centros de datos. Laura y tía habían pasado días explorando la costa sin él. Con Kenny, aparentemente, eso sería increíble. El entusiasmo de tía se sentía como ácido en sus oídos. Papá está tan absorto en su trabajo que nunca lo verá venir. Una risa de Laura, ligera musical, la misma risa que lo había cautivado en una conferencia de tecnología hace 2 décadas. Siempre ha sido ciego a todo lo que no esté codificado en ceros y unos. ¿Recuerdas el mes pasado cuando le dije que estaba cenando con el equipo inmobiliario? De hecho, estaba ayudando a Kenny a escoger nuestros nuevos muebles de dormitorio. Mamá, la risita escandalizada de tía, demasiada información. Lo siento, cariño, pero debes admitir que es casi demasiado fácil. Tu padre confía completamente en mí con las cuentas que manejo. Ni siquiera verifica las transacciones. Las manos de David se cerraron en puños y las uñas se clavaron en las palmas. Esa confianza había sido deliberada. Le había dado a Laura acceso a fondos importantes. Quería que se sintiera segura, apreciada. Quería compensar las largas horas y las cenas perdidas que exigía la construcción de un imperio. Kenny dice que papá tiene suerte de no haberlo perdido todo ya. La voz de tía había adquirido un tono extraño, en parte desprecio, en parte algo más, tal vez culpa. Dice que papá está demasiado concentrado en sus computadoras para ver lo que sucede frente a él. Kenny está preocupado por muchas cosas. La voz de Laura se suavizó. Entiende lo que necesita una mujer. Atención, romance, tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que tu padre nos llevó a algún lado sin su computadora portátil? David se alejó de la cocina, cada paso medido y silencioso. Su mente, entrenada para procesar problemas complejos a la velocidad del rayo, ya estaba catalogando años de momentos sospechosos. El creciente interés de Laura en sus finanzas, la cuenta conjunta que había insistido en que abrieran para gastos de emergencia, el retiro gradual de tía, la forma en que había dejado de ir a la oficina de su casa para compartir sus proyectos de codificación. Llegó a su estudio sin hacer ruido, cerrando la pesada puerta de roble con insoportable cuidado. La habitación que alguna vez había parecido un santuario ahora parecía burlarse de él con evidencia de su ceguera. Fotos familiares cubrían todas las superficies. Laura y tía en la playa, los 3 en la graduación de la escuela secundaria de tía, el primer concurso de programación de su hija donde ella obtuvo el primer lugar con una aplicación que desarrollaron juntos, todo mentira. La silla de cuero crujió suavemente cuando se hundió en ella, otro regalo de Laura entregado con un beso y una queja por el tiempo que pasaba trabajando. Había estado conociendo a Kenny ese día también, planeando su futuro mientras gastaba su dinero en regalos destinados a mantener su ignorancia. David sacó su teléfono, con el pulgar sobre el contacto de Tom. El mensaje anterior adquirió un nuevo significado. Tom había notado algo y había tratado de advertirle, pero no, Laura lo había mencionado específicamente. Su preciado asistente,
Tom. ¿Estaba planeando robarle durante el divorcio o Tom ya estaba comprometido? La calidad de toda su operación podría estar en riesgo. Laura tuvo acceso a información sensible, tanto personal como profesional. Conocía sus horarios, sus contraseñas, sus estrategias comerciales. ¿Cuánto había compartido con Kenny? David abrió su computadora portátil y accedió al sistema de seguridad del hogar. Las cámaras que había instalado para su protección ahora tendrían un propósito diferente. Abrió Amazon y agregó modelos más nuevos y discretos a su carrito con envío premium. Los necesitaba de inmediato. Mientras trabajaba, voces llegaban desde abajo. Laura y Tía seguían hablando y sus risas flotaban por el suelo como gas venenoso. Abrió otra pestaña de navegador y buscó a Kenny Matthews. Apareció el perfil inmobiliario del hombre. Mandíbula cuadrada, confiado, con testimonios que elogiaban su trato personal con los clientes. El dedo de David golpeó su escritorio, un hábito de sus días de codificación cuando buscaba errores particularmente esquivos. El cronograma se estaba volviendo claro. Quien se había unido a la empresa de Laura hacía 18 meses, poco después de que Laura sugiriera que abrieran esa cuenta conjunta. Luego vinieron las preguntas sobre su negocio, consultas casuales sobre clientes y contratos específicos que él pensó que ella finalmente estaba interesándose en su trabajo. Dawn lo encontró todavía en su escritorio, después de haber pasado la noche revisando estados financieros y grabaciones de seguridad de los últimos meses. La evidencia estaba ahí en pequeños momentos que había pasado por alto. El auto de Laura en el estacionamiento de la empresa mucho después del horario oficial, las llamadas telefónicas secretas de Tía, el dinero moviéndose a través de sus cuentas y patrones que sugerían una planificación cuidadosa. El movimiento en el piso de abajo desvió su atención de las pantallas. La rutina matutina de Laura estaba comenzando. El familiar gorboteo de la cafetera, los gabinetes abriéndose y cerrándose. Pronto ella llegaría con su café de la mañana, desempeñando el papel de esposa devota. Tía parecía desayunar, actuando como una hija amorosa. David se arregló la corbata y se puso de pie, con los hombros erguidos. Su reflejo en la ventana de la oficina no mostraba señales de su noche de insomnio. Bien, querían jugar. Bien, jugaría, pero pronto aprenderían que los negocios no eran el único campo en el que sobresalía en estrategia. Abrió la puerta de su oficina justo cuando Laura llegaba a lo alto de las escaleras, con una taza de café en la mano. Sus ojos se abrieron con sorpresa perfectamente fingida, sus labios carnosos se abrieron en una sonrisa practicada. «David». Ella se movió para besarlo, pero se giró ligeramente y en su lugar aterrizó en su mejilla. Si notó la evasión, no la demostró. «¿Cuándo llegaste a casa?» «No te oí entrar». «Justo ahora», mintió suavemente, observando su rostro en busca de cualquier atisbo de duda. «No quería despertarte. Debes estar exhausto». Su mano tocó su brazo, la preocupación irradiaba de sus ojos verdes. Una actuación tan convincente. Siempre había sido tan buena actriz, practicar con Kenny había mejorado sus habilidades. «Déjame prepararte el desayuno». «Eso sería genial», sonrió, haciendo coincidir su acto con uno propio. «¿Está despierta, tía?» «Le traje algo de Chicago». «Papá». Tía aparecía en el pasillo, todavía en pijama. La compró en Japón el año pasado. Ella dudó solo por un momento. Lo atrapó. Ahora esa pequeña pausa antes de que ella se moviera para abrazarlo. «Has vuelto temprano». «No podía alejarme de mis hijas». Las palabras se sintieron como fragmentos de vidrio en su boca. Él le devolvió el abrazo y notó la rigidez en su abrazo que anteriormente había atribuido a la torpeza adolescente. ¿Había sido tan buena engañando cuando era más joven o era una habilidad que Laura le había enseñado? «Vamos», dijo Laura, tomándolo del brazo. «Podrías contarnos todo sobre tu viaje durante el desayuno». David dejó que ella lo guiara escaleras abajo, mientras su mente ya trazaba sus próximos movimientos. Tendría que verificar la lealtad de Tom, consultar con abogados, examinar cada activo, cada cuenta, cada contrato a que Laura pudiera haber accedido. Pero primero necesitaba más pruebas. Necesitaba comprender cuán profunda era esta traición. «¿Qué tal panqueques?», preguntó Laura, sacando ya los tazones para mezclar. «¿Tu favorito?» «Perfecto». David estaba sentado en la isla de la cocina, en el mismo lugar donde habían estado la noche anterior, planeando su caída. «Todo es perfecto». Los vio moverse por la cocina, madre e hija intercambiando miradas. Pensaron que no podía ver. Cada sonrisa, cada toque casual, cada pregunta aparentemente inocente sobre su negocio adquirió un nuevo significado.
Se dio cuenta de que estaban reuniendo información de inteligencia. Cada detalle que compartiera sería munición para sus planes. Les dio lo que querían: información cuidadosamente seleccionada sobre su viaje, algunas quejas sobre posibles problemas comerciales, pistas sobre inversiones que no estaban funcionando tan bien como se esperaba. Con cada detalle, observó sus reacciones, notando los sutiles signos de satisfacción cuando pensaban que estaba revelando vulnerabilidades. El contrato con Chun podría fracasar, mencionó casualmente, observando la mano de Laura detenerse momentáneamente mientras servía café. Nuestro equipo legal encontró algunos problemas. Oh, no. La simpatía de Laura parecía genuina. Ella siempre había sido buena en esta parte. ¿Algo serio? Nada que no podamos manejar. Se encogió de hombros, notando cómo los ojos de tía se dirigieron a su madre. Es posible que se tarde más de lo esperado en cerrar el trato. Estoy segura de que lo resolverás, papá, dijo tía, con un tono alentador. Siempre lo haces. Hasta ahora, sus palabras no dichas parecían flotar en el aire. David dio un mordisco al panqueque y no probó nada. Debería prepararme para la escuela, anunció tía, y finalmente se bajó del taburete. Ella besó su mejilla. Cuando sus besos empezaron a sentirse tan calculados. Me alegro de que estés en casa, papá. Yo también, cariño. El cariño fue automático, pero ya no tenía la misma calidez, no cuando todavía podía escuchar su voz de la noche anterior. Solo tenemos que seguir el juego. Comenzó Laura a limpiar, tarareando suavemente mientras cargaba el lavavajillas. ¡Qué imagen tan perfecta de la satisfacción doméstica! ¿Cuántas mañanas la había observado así, creyéndose el hombre más afortunado del mundo? ¿Cuántas veces había realizado esta rutina mientras planeaba su destrucción? Necesito ir a la oficina, dijo, poniéndose de pie. Ya queda mucho por hacer para ponernos al día. Laura hizo un puchero juguetonamente. Se preguntó si ella habría practicado esa expresión frente a Kenny. Pensé que podríamos almorzar juntos para recuperar el tiempo perdido. La sugerencia le provocó un escalofrío en la espalda. ¿Cuántos de sus almuerzos habían sido seguidos de reuniones con Kenny? ¿Cuántas veces había utilizado sus citas como tapadera para sus actividades reales? No puedo hoy, pero no lo dudes. Forzó otra sonrisa mientras ella sentía, sacando ya su teléfono. Es hora de poner en marcha sus propios planes. El primer mensaje de texto fue para Tom. Necesitamos reunirnos. Urgente. Lugar habitual. 1 hora. El segundo acudió a su asesor de seguridad sobre las nuevas cámaras. El tercero acudió a su abogado, solicitando una cita discreta. Laura lo observó escribir y prácticamente pudo ver su mente trabajando, tratando de decodificar sus mensajes. Déjala preguntarse. Déjala pensar que todavía tenía la ventaja. No trabajes demasiado, le gritó mientras él se dirigía hacia la puerta. Deberíamos hacer algo especial para la cena. Estoy deseando que llegue, respondió. La mentira le resultaba fácil ahora que estaba en su auto. David se quedó sentado un momento, con las manos agarradas al volante. El sol de la mañana iluminó su anillo de bodas y, por primera vez, notó cómo pesaba en su mano como un grillete, un símbolo no de amor y compromiso, sino de su propia confianza ciega. Puso en marcha el motor, con la mente ya llena de planes y contingencias. Pensaron que era solo un banco ambulante. Sabrían que David Walker no había construido su imperio siendo ingenuo o fácilmente manipulable. No había sobrevivido a 2 décadas en la despiadada industria tecnológica, mostrando misericordia a quienes lo traicionaron. El juego había comenzado y él tenía intención de ganar. La multitud de la mañana en Vertex Coffee se había reducido a un puñado de profesionales concentrados en computadoras portátiles cuando Tom llegó exactamente 1 hora después del mensaje de texto de David. El café había sido su lugar de encuentro para discusiones delicadas desde los primeros días de Walker Technologies, cuando trazaron su primera estrategia de inicio con espresso barato y muffins del día anterior. Ahora, 15 años después, eran dueños del edificio, pero algunos hábitos tardaron en desaparecer. Tom vio a David en su habitual mesa de la esquina, con un espresso intacto enfriándose frente a él. Los signos de una noche de insomnio eran evidentes en las sutiles sombras bajo sus ojos y el ligero desorden de su traje normalmente inmaculado. «Te ves como el infierno», dijo Tom, deslizándose hacia la cabina. Estudió el rostro de su amigo y notó la rigidez de su mandíbula. «¿Qué pasó?» Los dedos de David tamborilearon una vez sobre la mesa,
capaces de distinguirlo de sus días de codificación cuando cazaba insectos particularmente desagradables. ¿Qué me ibas a decir antes de irme a Chicago? Tendrás que ser más específico. La voz de Tom era cuidadosa y mesurada. No lo hagas. El tono de David podría haber congelado el mercurio. Me enviaste un mensaje sobre discutir algo en persona. ¿Qué fue? Tom miró alrededor del café y luego se inclinó hacia adelante. Ya lo sabes, ¿no? Necesito saberlo de ti. Tom sacó su teléfono, lo abrió con la huella de su pulgar y lo deslizó sobre la mesa. Laura ha estado haciendo preguntas sobre nuestras cuentas en el extranjero, empresas fantasma y toda la estructura. Llamé a 3 contratistas. La semana pasada, mientras intentaba obtener detalles sobre nuestras participaciones en Singapur, David examinó los registros de llamadas que aparecen en la pantalla y su expresión se endureció con cada golpe. Siguieron el protocolo, negaron todo. Tom hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Pero eso no es todo. He visto su auto en el edificio de MN 4 veces en el último mes. La oficina de Kenny Matthews. Las cejas de Tom se alzaron. ¿Sabes de él? Los escuché anoche. Laura y tía. Los nudillos de David se blanquearon alrededor de su taza de café, planeando quedarse con todo en el divorcio. La casa, el negocio. Sus ojos se encontraron con los de Tom. ¿Tú y yo? Tom soltó una carcajada, pero no había nada de humor en ello. Ella realmente cree que trabajaría para ella. Has notado cosas que me perdí. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tom se movió cómodamente en su asiento. ¿Recuerdas a Marcus? Cómo su esposa cambió todo cuando trató de advertirle. Lo hizo parecer paranoico y controlador. Sacudió la cabeza. Primero necesitaba pruebas concretas que no pudieran descartarse. David asintió lentamente. Marcus había sido su primer inversor importante cuando Walker Technologies era solo 3 tipos en un garaje con una idea revolucionaria. El divorcio cuidadosamente orquestado de su esposa lo había despojado de todo. Su compañía, su reputación, incluso sus hijos, todo porque la enfrentó demasiado pronto y con muy poca evidencia. No soy Marcus, dijo David rotundamente, y esto no va a resultar así. ¿Qué necesitas? David sacó su computadora portátil y la encendió con movimientos rápidos y eficientes. Comience con las cuentas de Caimán. Transfiera todo a través del de Singapur y luego diríjalo a las nuevas estructuras que establecimos el último trimestre. Sus dedos volaron por el teclado. Lo quiero imposible de rastrear. Eso llevará tiempo, dijo Tom. La Junta no lo sabrá. La voz de David cortó la protesta de Tom. Por lo que a ellos respecta, simplemente estamos diversificando nuestras participaciones. Levantó la vista. Su expresión era ilegible. A menos que tengas dudas sobre ayudarme. He estado contigo desde que estabas codificando en tu garaje, dijo Tom en voz baja, desde antes de que Walker Technologies fuera más que una simple idea garabateada en una servilleta. Eso no cambia porque tu esposa cree que puede comprarme algo bueno. David giró la computadora portátil para que Tom pudiera ver la pantalla. Porque tenemos trabajo que hacer. Durante la siguiente hora, trabajaron en silencio, desmantelando y volviendo a montar el imperio financiero de David pieza por pieza. Se reestructuraron empresas fantasma, se movieron activos a través de un laberinto de cuentas internacionales y se ocultaron cuidadosamente los registros de propiedad. ¿Qué pasa con el proyecto de IA? Tom preguntó finalmente. Laura ha estado preguntando sobre eso específicamente. Los dedos de David se detuvieron sobre el teclado. ¿Qué quería saber exactamente? Cronograma de desarrollo, aplicaciones potenciales. Intentó obtener acceso a los resultados de las pruebas la semana pasada. Tom sacó otro conjunto de registros en su teléfono. Dijiste que lo habías autorizado. Muéstramelo. Tom le entregó su teléfono. Nuevamente, David leyó el intercambio de mensajes. Su expresión se oscureció. Se está volviendo descuidada, murmuró, cometiendo errores. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que es hora de poner un cebo. David empezó a escribir de nuevo. Cree una versión sombra del proyecto, algo que parezca lo suficientemente real como para engañar a alguien que no entienda la tecnología. Una trampa. Veamos qué hace con él. La sonrisa de David no contenía calidez. Y lo más importante, ¿con quién lo comparte? Y tía, preguntó Tom con cuidado, ¿qué pasa con ella? La expresión de David se endureció. Ella tomó su decisión. Tiene 17 años, Tom. Los niños de esa edad tienen edad suficiente para saberlo mejor.
David cerró su computadora portátil con un chasquido. La escuché, Tom. Ella no es una espectadora inocente. Ella es parte de esto. Tal vez si hablas con ella. Necesito que te concentres en otra cosa, lo interrumpió David. Descubre todo lo que puedas sobre Kenny Matthews. Cada trato, cada cliente, cada centavo que ganó o pidió prestado en la última década. ¿Crees que busca algo más que Laura? Creo que nada de esto es lo que parece. David sacó su teléfono cuando sonó un mensaje de texto de Laura. Ya te extraño. Cena a las 7. Él respondió, no puedo esperar. ¿Cuánto tiempo podrá seguir así? Preguntó Tom, mirándolo guardar el teléfono en el bolsillo. Seguir el juego todo el tiempo que sea necesario. David se puso de pie, recogiendo sus cosas. Manténme informado sobre Kenny y Tom. Hizo una pausa. No. Confíes esto en nadie más. Todavía no. Las siguientes semanas se desarrollaron como una compleja partida de ajedrez, en la que cada movimiento se calculaba cuidadosamente. David asistió a reuniones de la junta directiva, cerró acuerdos y regresó a casa cada noche para ver la actuación de una amorosa familia. Pero debajo de la superficie, todo estaba cambiando. Las nuevas cámaras lo capturaron todo. Las llamadas telefónicas silenciosas de Laura en el jardín, su voz transmitiéndose claramente a través de micrófonos direccionales de alta gama. No, Kenny, él no sospecha nada. Deberías verlo, todavía trayendo café a la cama como si no pasara nada. Las reuniones secretas de tía con Kenny en varias cafeterías fueron grabadas por equipos de vigilancia cuidadosamente ubicados. Mi papá confía completamente en mí, le dijo a Kenny mientras tomaba un macchiato de caramelo. Él todavía piensa que soy su niña. Eso es lo que necesitamos, respondió Kenny. Su sonrisa practicada nunca llegó a sus ojos. Manténlo concentrado en ti mientras tu mamá se encarga del negocio. La forma en que Laura y tía discutían sus planes cuando pensaban que estaban solas, sin darse cuenta de que la lente microscópica registraba sus palabras. Kenny dice que deberíamos presionar para obtener una participación mayoritaria en la división de tecnología, le dijo Laura a tía una tarde en la cocina. Tu padre está demasiado apegado emocionalmente para ver su valor real. ¿Qué pasa con su nuevo proyecto, el de la IA? Ese es el premio. La sonrisa de Laura era depredadora. Kenny tiene compradores en fila, inversores extranjeros a quienes no les importan los NDA o las cláusulas de no competencia. David miraba cada vídeo en su oficina, con el rostro impasible. Cada revelación era una munición más, cuidadosamente guardada para el momento adecuado. Tom proporcionó actualizaciones periódicas sobre los antecedentes de Kenny, cada informe más condenatorio que el anterior. Encontré algo interesante, dijo Tom durante una de sus reuniones en la cafetería. Kenny Matthews no es su verdadero nombre. David levantó la vista de su computadora portátil. ¿Seguir? El nombre real es Kenneth Morrison. Lo cambié legalmente en 201. Tom empujó un expediente sobre la mesa. ¿Quieres adivinar por qué? Cuénteme 3 proyectos inmobiliarios fallidos en Florida donde los inversores perdieron millones. Y aquí está el truco. Tiene esposa y 3 hijos en Tampa. David abrió el archivo y escaneó el contenido. ¿Laura lo sabe? No hay señales de que haya realizado ninguna verificación de antecedentes real. Ella se está creyendo todo su exitoso acto de agente inmobiliario. Haz copias de todo, instruyó David. Lo necesitaremos más tarde. El enfrentamiento llegó antes de lo que había planeado. Estaba trabajando hasta tarde en la oficina de su casa, revisando el último lote de imágenes de vigilancia cuando Laura entró tranquilamente con un sobre grueso en la mano. Necesitamos hablar, dijo, su voz con esa falsa nota de preocupación que él ahora reconocía tan claramente. David no levantó la vista de su computadora. ¿Acerca de? Creo que lo sabes. Ella se sentó en el borde de su escritorio, tratando de captar su atención. El movimiento derribó una fotografía enmarcada del día de su boda. David lo vio caer sin hacer ningún movimiento para atraparlo. Esto ya no funciona. David, ¿lo ha sido durante mucho tiempo? Define esto. Nosotros, este matrimonio, esta vida, señaló por la oficina. ¿Cuándo fue la última vez que realmente hablamos, realmente nos conectamos? Probablemente cuando empezaste a acostarte con Kenny Matthews. El color desapareció del rostro de Laura, pero se recuperó rápidamente, demasiado rápido. Se dio cuenta de que ella había ensayado esta conversación. Planifique esta posibilidad. ¿Entonces lo sabes? Sé muchas cosas. Giró la pantalla y le mostró las imágenes de sus conversaciones en el jardín. ¿Le gustaría ver más?
Quizás las reuniones en la cafetería, las compras de muebles. Me has estado espiando. Su voz se elevó con ensayada indignación. ¿Cómo te atreves? Interesante reacción de alguien que ha estado vendiendo secretos de mi empresa a inversores extranjeros. Eso la detuvo. El verdadero miedo cruzó por su rostro antes de que pudiera ocultarlo. No sé de qué estás hablando. David sacó otro vídeo. Laura en la oficina de Kenny discutiendo el proyecto de IA. ¿Deberíamos verlo juntos? La parte en la que ofreciste robar tecnología patentada podría ser particularmente interesante para nuestros abogados. Estás tratando de intimidarme. Laura se enderezó y se alisó la falda. No funcionará. Tengo derechos, la mitad de todo lo que construimos. La risa de David fue fría. ¿Qué construiste exactamente, Laura, además de un elaborado complot para robar lo que he pasado 20 años creando? Dejé mi carrera por ti. ¿Te refieres a tu carrera como agente inmobiliario junior, la que de repente has revivido con la ayuda de Kenny? David se levantó lentamente y su altura la obligó a alejarse del escritorio. Hablando de Kenny, ¿lo sabe? ¿No? ¿Qué pasa con los cargos de malversación de fondos en Florida y los inversionistas a los que defraudó? David sonrió levemente. La esposa y los 3 hijos en Tampa. La fachada de Laura se resquebrajó. Estás mintiendo. ¿Lo soy? Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Echa un vistazo. Tom es muy minucioso con la verificación de antecedentes. Le temblaron las manos cuando abrió el expediente. David observó su rostro mientras leía, viendo el momento en que la realidad se imponía. El color desapareció de sus mejillas. El maquillaje cuidadosamente aplicado de repente resaltaba contra su piel pálida. No puede ser verdad, susurró. El Kenny Matthews que conoces es tan real como nuestro matrimonio. La voz de David era helada. Es un estafador, Laura, y tú no eres su primer objetivo. No te creo. Cree lo que quieras. Pero antes de presentar esos papeles, señaló los documentos de divorcio que ella había traído. Recuerda que tengo copias de cada conversación, cada plan, cada intento de robar información de la empresa. ¿Cómo cree que reaccionará la Junta? ¿La policía? ¿Me probarías? Las 2 palabras llevaban el peso de una certeza absoluta. Laura se puso de pie, su compostura quebrándose. Esto no ha terminado. En realidad lo es. David volvió a sentarse y se volvió hacia su computadora. Me mudo esta noche. Puedes quedarte con la casa. Ya se ha transferido a un holding independiente junto con todo lo demás. ¿Qué significa eso? Significa que los activos que pensaba que estaba obteniendo ya no existen, al menos no donde pueda acceder a ellos. Él miró su rostro sorprendido. ¿De verdad pensaste que no me protegería? ¿Me quedaría quieto y vería a Kenny y a ti desmantelar mi vida? Tía nunca te perdonará por esto. Tía tomó su decisión. La voz de David era plana. Ella puede vivir con las consecuencias, igual que tú. Laura agarró los papeles del divorcio con la mano temblorosa. ¿Te arrepentirás de esto? No, Laura, no lo haré. Él volvió a su trabajo y la despidió. Cierra la puerta al salir. Ella salió furiosa, sus tacones golpeando furiosamente la madera dura. David esperó hasta que el sonido se apagó antes de sacar su teléfono. Tom, comienza la siguiente fase y las credenciales de Laura, revocalas todas. Sí, incluso los códigos de la casa. Hizo una pausa, escuchando. No me importa si ella está bloqueada. Ella puede llamar a un cerrajero. Terminó la llamada, mirando la foto familiar en su escritorio, los 3 en el cumpleaños número 16 de tía. Todo sonrisas y falsa felicidad. Mañana se mudaría al ático que había comprado en secreto meses atrás. Dejemos que Laura se quede con la casa. Un trofeo vacío por su vacía victoria. Su teléfono volvió a sonar. Un mensaje de Kenny. Deberíamos hablar. David sonrió sombríamente. Sí, deberían hacerlo, pero no hasta que todo estuviera en su lugar. No hasta que Kenny se diera cuenta de lo mal que había calculado. El juego entraba en su fase final y David Walker no tenía intención de dejar ninguna pieza en el tablero. Los primeros signos de la caída de Laura llegaron exactamente 3 semanas después de que David se mudara. Estaba sentada en la oficina de su ático. Varios monitores mostraban señales del sistema de vigilancia que había dejado en la casa. Cada cámara capturó el desmoronamiento con perfecta claridad de alta definición. Laura paseaba por la cocina, todavía vestida con su ropa de trabajo de la empresa de bienes raíces, aunque su habitual apariencia pulida había comenzado a deshilacharse en los bordes. Su cabello, normalmente perfectamente peinado, parecía lacio y sucio. En el mostrador había una copa de vino vacía,
junto a una botella a medio terminal de Burdeos de David, valorada en $500. Su teléfono sonó. El nombre de Kenny apareció en la pantalla. Lo cogió antes de que terminara el primer timbre. «Por favor, dime que tienes buenas noticias», dijo, renunciando cualquier saludo. La voz de Kenny chisporroteó a través del altavoz. «Tenemos un problema». «¿Qué clase de problema?» «Intenté acceder a las cuentas extraterritoriales que rastreamos. Se han ido». La mano de Laura apretó el teléfono. «¿Qué quieres decir con que se ha ido?» «Exactamente lo que dije». La frustración de Kenny se desbordó a través de la conexión. «Cada cuenta, cada activo que identificamos, ha sido movido o liquidado». «Eso es imposible. Soy su esposa. Tengo acceso a esas cuentas». La voz de Laura se elevó, la histeria arrastrándose en los bordes. «Comprueba de nuevo». «Yo sí, Laura. 3 veces». El tono de Kenny se agudizó. «Las propiedades, las cuentas extraterritoriales, incluso las participaciones de la división tecnológica, están todas atrapadas en una especie de laberinto legal. Mis contactos no pueden rastrearlos». La mano de Laura tembló mientras servía más vino, un líquido rojo oscuro chapoteando sobre el borde. Él lo sabía, de alguna manera lo sabía. «Necesitamos movernos más rápido», insistió Kenny. «Presente los documentos ahora». «Ya lo hice». La risa de Laura mantuvo una ventaja de desesperación. Ni siquiera parpadeó, solo sonrió y dijo, «Buena suerte», como si todo fuera algún tipo de broma. El silencio se extendió por la línea. «Entonces tenemos que encontrarnos esta noche. ¿No puedes venir aquí?» «No». La respuesta de Kenny fue demasiado rápida. «La cafetería en la quinta, 8. Kenny, dash, 8. Laura, no llegues tarde». La línea se cortó. David cambió a otro feed. Este mostraba la habitación de tía. Su hija se sentó en su escritorio, rodeada del detritus de su vida anterior. Las cartas de aceptación de la universidad que una vez la habían llenado de orgullo ahora yacían arrugadas en la basura. La pantalla de su computadora portátil mostraba su aplicación bancaria, las cuentas que David había financiado tan generosamente a lo largo de los años ahora reducida a sus saldos mínimos. Entonces la voz de Laura se llevó a continuación. «Tía, voy a salir. No esperes despierto». Ninguna respuesta. Tía siguió mirando su pantalla, actualizando la página como si los números pudieran cambiar mágicamente. David observó mientras abrió su correo electrónico, donde esperaba nuevas cartas de rechazo de los comités de becas. Sin su respaldo, las escuelas de sus sueños de repente se habían vuelto financieramente imposibles. «Encienda el feed de la cafetería», David instruyó a Tom, quien se sentó monitoreando otro conjunto de pantallas en la oficina. La nueva imagen mostraba a Kenny ya esperando, inquietando con su Rolex. David ahora sabía, como todo lo demás sobre el hombre. Laura llegó 7 minutos tarde. Su entrada carecía de su confianza habitual. «¿Dónde está mi bebida?», ella exigió, deslizándose en la cabina. Kenny ignoró la pregunta. «Tenemos problemas más grandes que el café». «¿Cómo qué?». «Como mi esposa se presentó en la oficina hoy». La cara de Laura salió pálida. «¿Eres qué?». «Mi esposa, Caroline, de Tampa». El encanto practicado de Kenny había desaparecido, reemplazado por pánico apenas controlado. «Alguien le envió una prueba de nuestra licencia de matrimonio, y aparentemente también tengo algunos que hacer sobre las otras 2, señora Matthews». «¿Otros 2? La voz de Laura se desvaneció a un susurro. «¿Estás casado?». «Estaba casado». «Estoy casado». «Es complicado». Kenny pasó una mano por su cabello. «El punto es que necesitamos acelerar nuestra línea de tiempo». «¿Línea de tiempo?». Laura se rió, el sonido quebradiza. «¿Qué cronograma?». «Todo se ha ido, Kenny». «Las cuentas, las propiedades». David de alguna manera lo movió todo antes de que pudiera presentar. «Debe quedarse algo. Dash no tiene valor sin los otros activos». Laura se inclinó hacia adelante. «¿Qué no me estás diciendo?». Los ojos de Kenny se lanzaron alrededor de la cafetería. «Algunos inversores están haciendo preguntas sobre ofertas que les prometí sobre la tecnología. Uno dijo que podría adquirir el proyecto ahí». La cara de Laura se endureció. «Les dijiste que podrías conseguirles el proyecto de IA de David». «Otras cosas». Kenny no se encontraría con los ojos. «Mira, todavía podemos salvar esto si nos movemos rápido». «Dasai». Laura lo interrumpió. «¿Cuántos? ¿Cuántas esposas? ¿Cuántos inversores? Laura?» «¿Cuántos?» Kenny se paró abruptamente. «Necesito ir. Te llamaré, Kenny.
Pero él ya se había ido, dejando a Laura sola en el stand. David volvió a la alimentación de la casa. Tía se había mudado de su escritorio a su cama, agarrando el pingüino de peluche que la trajo de la Antártida el año pasado. Su teléfono yacía a su lado, abierto a su historial de chat con Kenny. Los mensajes pintaron una imagen clara. Kenny interpretaba el papel de cariñoso futuro padrastro, que gradualmente la atrajo a su esquema con promesas de una vida mejor, una figura paterna más atenta. La situación de Kenny se está desarrollando bien, informó Tom, escaneando a través de informes sobre su tableta. Su verdadera esposa, la primera, presentó cargos de bigamia esta mañana. Parece que alguien le envió de forma anónima un paquete de evidencia. ¡Qué desafortunado! La sonrisa de David no alcanzó sus ojos. ¿Alguna inversora que se asustó una vez que se dieron cuenta de que el imperio inmobiliario de Kenny se basó en fraude? No pudieron distanciarse lo suficientemente rápido. Tom golpeó a otro documento. La firma de Laura también está cortando lazos, poniéndole licencia no remunerada en espera de una investigación. David asintió, la satisfacción lo atravesó. Había construido su fortuna al comprender los sistemas, cómo funcionaban, cómo fallaban, cómo podrían ser manipulados. Laura y Kenny habían pensado que estaban jugando al ajedrez. No se habían dado cuenta de que estaba jugando un juego completamente diferente. Su teléfono zumbó con mensajes de texto de Laura. «Tenemos que hablar, por favor. Todo se está desmoronando. Solo dame la oportunidad de explicar. David, sé que estás leyendo esto. Por favor, responda». Los dejó a todos sin respuesta. Horas después, el ascensor del ático intervino. David levantó la vista de su trabajo para ver a Tía salir, su rostro pálido pero decidido. Había perdido peso desde que se había mudado. Su ropa de diseñador colgaba libremente en su marco. ¿Te dejó seguridad? Su voz podría tener llamas congeladas. Les dije que era tu hija. Ella dio un paso indio adelante. «Oh, ya no soy eso». David convirtió uno de sus monitores, mostrando imágenes de sus reuniones con Kenny. «Parece que te eligieron un padre diferente». La pantalla mostraba a Tía y Kenny en varias cafeterías. Él se inclinó hacia adelante con preocupación practicada mientras compartía detalles sobre el horario de trabajo de David, sus hábitos, sus habilidades. «No lo hice». La voz de Tía se rompió. «No entendí lo que estaba sucediendo. Mamá dijo que nunca estabas allí, que te importaba más tu empresa que a nosotros. Kenny dijo que podía ayudar a mejorar las cosas». «¿Mejor?» La risa de David fue aguda. «¿Al robar el trabajo de mi vida? ¿Al trazar con tu madre para destruir todo?» La voz de Tía llenó la oficina. Papá, tan atrapado en su trabajo, nunca lo verá venir. Las lágrimas se derramaron por las mejillas de Tía. «Lo siento, por favor, papá, lo siento mucho». «Lo siento, lo hiciste, lo siento, te atrapan». Ambos. Se limpió los ojos con enojo. «Todo está arruinado ahora. Mamá es un desastre. Kenny se ha ido, y todo mi dinero universitario, las acciones tienen consecuencias». David volvió a su trabajo. «Considérelo una lección de vida, una que claramente necesitabas». «¿Eso es todo? 17 años, ya que tu hija no significa nada. Dejaste de ser mi hija en el momento en que te uniste a su trama». No levantó la vista. «La puerta está detrás de ti, papá. Por favor, sal». Las palabras cayeron como hielo. «Y no vuelvas». Se quedó allí por un largo momento, los hombros temblando. Luego, sin otra palabra, ella se volvió y huyó al ascensor. David observó el feed de seguridad mientras ella se rompía en el vestíbulo, la guardia en la que una vez había confiado con su seguridad, ahora cortés pero con firmeza la escoltaba del edificio. Su teléfono volvió a zumbar. Otro mensaje de texto de Laura. «Kenny se fue. Se llevó todo. Por favor, ayuda». Lo borró sin responder. Los días convertidos en semanas. David observó a través de su red de vigilancia, mientras su plan cuidadosamente construido se derrumbaba. La casa que Laura había codiciado se sentó en su mayoría vacía ahora. Apenas podía permitirse los servicios públicos. Kenny había desaparecido, dejando un rastro de inversores enojados y varias esposas a su paso. Tía pasó sus días en su habitación, sus sueños de que la universidad se desvaneciera con cada carta de rechazo de la prestigiosa escuela que una vez la había cortejado. El comienzo de cada mes trajo nuevas pruebas de su caída. Las tarjetas de crédito de Laura fueron rechazadas en establecimientos cada vez más modestos. El servicio de teléfonos celulares de Tía fue cortado.
El servicio de limpieza dejó de venir. El jardinero renunció cuando sus cheques rebotaron. David lo observó todo desde su fortaleza de Penthouse, tomando satisfacción en cada pequeño colapso. Una noche, mientras revisaba las propuestas de adquisición, Tom llegó con una actualización final. Kenny ha sido arrestado en Miami, informó, dejando caer un archivo en el escritorio de David, tratando de huir a las Bahamas en un pasaporte falso. La policía local consiguió una propina anónima. Qué desafortunado para él. Eso no es todo, dijo Tom, sentado fuertemente en una de las sillas de visitantes. Laura pregunta sobre la reconciliación. Dice que firmará lo que quieras, sin condiciones. La risa de David fue aguda. Un poco tarde para eso, ¿no? Está desesperada. La firma la despidió oficialmente esta mañana. Tom dudó. Y tía volvió a llamar. Preguntó si al menos hablarías con ella. ¿Ella? La voz de David era plana. Ella es tu hija, David. No. Se puso de pie, caminando hacia las ventanas del piso al techo que daban a la ciudad. Mi hija murió la noche que los escuché conspirar en esa cocina. Lo que queda es solo otro recordatorio de su traición. Y Laura la dejó mantener la casa. De todos modos, vale casi nada de todos modos. Me aseguré de eso. El reflejo de David sonrió sombríamente en el vaso. Ella quería jugar con el trabajo de mi vida. Bien, juego terminado. Perdió. ¿Y tú? Preguntó Tom. En silencio. ¿Ganaste? David se volvió de la ventana, su expresión dura. Sobreviví, eso es lo que importa. Caminó de regreso a su escritorio. Ahora sobre esa expansión en Singapur. Tom reconoció el despido y se puso de pie para irse. En el ascensor, se detuvo. Ella lo intentará de nuevo, tía. Ella no se rendirá fácilmente. Entonces aprenderá otra lección. David no levantó la vista de su trabajo. Todos tienen un punto de ruptura. Ella ha encontrado el mío. La puerta del ascensor se cerró con un techo suave, dejando a David solo en su fortaleza de ático. A continuación, la ciudad se extendía como una placa de circuito, cada una encendida una conexión, cada calle un camino. Había reconstruido su imperio, protegió su legado. El costo había sido alto, pero siempre lo fue. Su teléfono zumbó una última vez. Un mensaje de texto de tía. Sé que nunca nos perdonará, pero necesito que sepas lo siento que estoy. Adiós, papá. David levantó el teléfono, el pulgar flotando sobre la pantalla. Luego, con precisión deliberada, bloqueó su número. Hizo lo mismo por Loris. Uno por uno, borró cada conexión con su antigua vida. El sol se puso sobre la ciudad, lanzando largas sombras a través de las ventanas del ático. En la oscuridad de reunión, David Walker se sentó solo, rodeado por el imperio que había salvado la familia que había perdido. Levantó el feed de seguridad por última vez. Laura se sentó en su cocina una vez prístina, ahora mostrando signos de negligencia. Sostuvo lo que parecía un viejo álbum de fotos, sus hombros temblando con sollozos. En su habitación, tía miró por su ventana. Sus cartas de aceptación de la universidad todavía se dispersaron por el piso. David cerró los feeds con un clic decisivo. Tomaron sus decisiones. Ahora podrían vivir con las consecuencias. No se arrepintió de nada.